Bienvenido y bienvenida a este video. Hoy te traigo un video un poco diferente. Hoy vamos a estar haciendo un Get Ready With Me mientras hablo de un tema que me han pedido y es sobre los miedos. Voy a estar como contándote un poco mi experiencia con este tema de los miedos y cómo ha ido todo mientras me maquillo, porque también algunas personas me pidieron más videos como este. Si no has visto el primero que subí donde cuento el story time de mi amistad más tóxica y lo que aprendí, te lo voy a dejar aquí arriba para que vayas después de ver este video. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo un look verde, más o menos que combine con esta parte de arriba del outfit, y mientras me maquillo te voy a estar mostrando los productos que uso y cómo lo aplico. Aquí voy a estar teniendo mi espejo, así que voy a estar mirando más hacia allá. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, para empezar este video voy a estar preparando mi rostro. Uso este tónico de rosas y manzanilla de Trendy. También uso un suero de té verde de Miniso. Y por último uso contorno de ojos antes de aplicarme el bloqueador. Y así es que preparo mi rostro antes del maquillaje completo. Para empezar, quiero hablar un poco sobre lo que voy a hablar de este tema. Quiero hablar un poco sobre los miedos. Uno a veces vive por el miedo y uno hace y deja que el miedo a uno lo controle. Y quiero contar mi experiencia con eso y cómo lo fui superando al punto en donde estoy, en donde ya he decidido ir superando mis miedos poco a poco. Y hace poco tiempo estuve teniendo unas experiencias muy cercanas con personas que me hablaban de sus miedos y cómo tienen miedo a todo, y eso están dejando ellos que controle sus vidas. Yo siento que yo fui consciente como de todos los miedos que yo tenía cuando empecé a ir a terapia, porque yo tenía consciente como que yo siempre decía que yo era una persona muy penosa, que a mí me daba pena todo. A mí me daba pena todo, me daba pena hablar en público, me daba pena estar en un almacén, como ir a pagar yo las cosas que iba a comprar, me daba pena. Y después, cuando yo entré a la universidad, yo empecé a tener unos sentimientos muy negativos en mi vida porque yo estudié música y ese es un ambiente un poco competitivo en donde tú entras y tú piensas que has tenido buena experiencia con la música, pero llegas y te das cuenta que la persona que está a tu lado tiene mucha más experiencia, que empezó a estudiar su instrumento mucho más joven, a los 5 o 6 años, y tú empezaste más tarde. Hay personas que ya han tenido experiencias en conciertos, en eventos, en ese tipo de cosas, y tú no la has tenido. También tú de pronto has tenido más experiencia que los demás. Entonces, bueno, es un mundo muy extraño. Igual yo agradezco mucho esa experiencia porque aprendí un montón y le encuentro lo positivo en muchas cosas, pero también hay muchas cosas negativas. De pronto también lo negativo fue el ambiente donde yo estudié. Era una escuela solamente de músicos, entonces estábamos rodeados todo el tiempo de música, cosa positiva, pero la cosa negativa es que estábamos rodeados de competencia todo el tiempo la gente está grabando videos, covers, escribiendo, sacando música, haciendo eventos. Entonces digamos que para muchas personas puede ser algo positivo, pero a mí me generó sentimientos negativos. Empecé a sentir que yo me estaba quedando atrás, empecé a sentir un miedo gigante al fracaso, un miedo a que yo no había hecho nada con mi vida, y pues yo tenía 18 años, estaba en primer semestre, como que era normal. Yo entendía que en otras carreras pues es normal que no tengas experiencia en la carrera apenas entres, pero como que ahí yo me sentía que uno debía tener experiencia y mucha experiencia antes de entrar siquiera a primer semestre. Bueno, ya me voy a aplicar bloqueador, que es lo último para preparar mi rostro. Entonces yo empecé a vivir en mucho miedo y miedo constante. Entonces ese miedo a mí me movía. Sí, el miedo a uno lo mueve. Se supone que el miedo es una reacción a moverte. Cuando tienes miedo, los niveles de adrenalina suben y eso te hace huir del peligro, correr. Entonces digamos que eso sí me hizo actuar, me hizo tomar acción frente a las cosas. Entonces yo empecé que a grabar videos, que a escribir una canción, que a sacar una canción, bueno, un montón de cosas que al final solo lo hice porque todo el mundo lo estaba haciendo, porque yo no me quería quedar atrás, porque yo también quería tener la misma experiencia de los demás. Entonces como que eso hizo que yo tuviera un afán constante. Entonces el miedo se convirtió en un afán constante. Y
empezó la comparación con los demás, que yo he subido también videos contando un poco mi experiencia sobre la comparación, porque yo también sufrí mucho de eso por el miedo a quedarme atrás. Entonces, todas las cosas en las que yo he tenido que trabajar, todas las cosas que yo he tenido que ponerle cuidado, que hablar en terapia, ha sido nacido del miedo, de no expresar los sentimientos que sentía en ese momento, sino más bien actuar sin ponerme a reflexionar si realmente era algo que a mí me gustara, que yo quería. Entonces, a partir de eso empezó la comparación con los demás. Todo el tiempo yo me estaba comparando con los demás. Eso hacía que yo no me sintiera bien conmigo misma, no fuera suficiente nada de lo que yo hacía. Conseguía, no sé, algún evento, saqué la canción y bueno, ese tipo de cosas, pero no sentía que era suficiente. A eso se le agregaban amistades que en este momento no están presentes porque realmente no aportaban mucho a mi vida, muchas cosas positivas, no pasaba. Entonces, como que era solo seguir lo que los demás hacían y lo que se supone tú haces en la universidad, sin ponerme a pensar como si realmente eso me gustaba, si realmente eso me llenaba, me apasionaba o me hacía sentir bien, como mínimo. Entonces, toda esa época la viví con miedo. A eso se le suma que estuve en unas relaciones, no podría decir que relaciones como tal, pero pues sí salí con personas muy tóxicas y fue unas relaciones bastante tóxicas, pero por el miedo a estar sola, a no encontrar a nadie más, como que igual yo me fijaba en ese tipo de personas y me quedaba ahí. Entonces, para mí todo se resume al miedo. Me estoy aquí haciendo las cejas, no me gusta maquillarlas tanto, solamente como rellenar y seguir la forma natural. Bueno, esa es como la primera parte del problema, la exposición del problema, y a lo mejor muchas personas que están pasando y están por esta misma etapa se sienten identificados porque yo he hablado de esto con algunas personas y han sentido lo mismo, ese miedo a quedarse atrás, a no estar haciendo nada con su vida. Hasta a mí me han dicho como que se comparan conmigo o con lo que se ve en redes sociales, pero realmente no saben la realidad de lo que yo he vivido también y que yo también he sentido esas cosas, que yo también he vivido esas cosas y yo viví en miedo por mucho tiempo y yo sabía que, por ejemplo, compararme con los demás no era bueno, que estar en constante miedo al fracaso no iba a hacer que yo avanzara más, sino que en algún momento me estancara, que ese miedo yo debía transformarlo en cosas positivas que me movieran a hacer eso. Algo positivo es que llegó la pandemia y yo digo que fue algo positivo en el sentido en que primero pude alejarme de las personas que al final no eran amigos, o sea, apenas empezó la pandemia y apenas estuvimos en cuarentena sin salir, la mitad de las personas me dejaron de hablar, nos dejamos de hablar, porque pues no era una amistad sólida, no era una amistad que aportara tanto. Me dejaron de hablar y yo empecé como un tiempo de reflexión, o sea, realmente ya en cuarentena iba a tener mucho más tiempo, tenía que distraerme, tenía que pensar en algo más que hacer. Tuve mucho tiempo para enfocarme en mí, sin tener puntos de comparación, sin estar en contacto con esas personas que me generaban esos sentimientos negativos. Entonces tuve mucho tiempo para reflexionar en mí y creo que ese es como el primer punto a tener en cuenta, es tomar y tener tiempo para uno mismo. Digamos que la pandemia a mí me obligó a hacerlo, yo no lo pedí, yo no lo quería, porque yo sabía que tenía que trabajar en ese miedo y yo tenía que trabajar en esa comparación con los demás, pero yo no sabía cómo y no quería pensar en saber cómo. No quería hacer ese proceso porque yo sabía que iba a ser muy difícil, que iba a ser muy doloroso de pronto, que iba a ser muy largo y que iban a haber momentos en que yo no supiera qué hacer. Pero, como digo, la pandemia me obligó a tomar acción. Tuve mucho tiempo para pensar y fue en ese momento en que yo dije, de verdad quiero mejorar eso, necesito mejorar eso porque así yo no voy a conseguir nada, yo no voy a ser feliz, yo no voy a sentirme plena y contenta conmigo misma. Entonces empezó ese proceso y lo empecé primero siendo muy honesta conmigo misma porque yo era como una parte muy oscura de mí que yo escondía de mí misma incluso. Entonces yo la escondía, yo no la aceptaba, yo nunca lo había dicho en voz alta, eso de que tengo miedo, me comparo con los demás. Nunca lo he dicho en voz alta, nunca me lo había dicho a mí misma, como que yo solo lo sabía. Entonces yo un día empecé como a escribir
con las palabras que son lo que yo sentía. Empecé a escribir los nombres de las personas que me generaban esos sentimientos, de las personas que yo me quería alejar, de todas las situaciones que no me gustaban. Realmente donde yo estudié el nivel es muy bueno, las materias, las instalaciones, los profesores son excelentes, pero yo sí tuve muchos problemas con el ambiente, con las personas, no se alineaban mucho a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me llena. Bueno, yo empecé a hacerlo con palabras y eso fue muy difícil para mí como primero aceptar esas cosas, aceptarlas conmigo misma, como que yo estaba teniendo esos sentimientos, yo estaba comparándome con los demás, nadie tenía la culpa, o sea, la gente hace su vida y hace lo que hace, yo soy la responsable de compararme y poner mis metas o mi camino a la misma velocidad que las de los demás. Bueno, después de prepararme los párpados vamos a hacer un look verde, voy a estar usando esta paleta de Trendy Summer Collection, la número 3, y esta paleta verde de Wet n Wild la compré hace mucho tiempo, no me acuerdo dónde. Bueno, vamos a hacer un look bastante sencillo verde. Después de eso, yo ahí me di cuenta todos los errores que yo había cometido y llegó un momento de arrepentimiento, de sentir culpa, de decir por qué no me di cuenta esto antes, por qué no lo paré antes, por qué no me alejé antes. Es normal esa realización de cosas y de culpas y todo, pero lo bueno y lo ideal es no quedarse ahí. Entonces después de haber como hecho este proceso de, clarificar y aclarar qué es lo que yo siento exactamente y por qué lo siento, qué sentimientos me generan esas personas, esas situaciones y finalmente como que, listo, ya todo está claro, ¿qué voy a hacer con eso? La pandemia nuevamente me ayudó mucho a enfocarme en mi camino y solo mi camino, y ese es mi consejo principal cuando alguien me pregunta algo sobre esto o relacionado. Yo digo, enfócate en ti, sigue tu camino. Tú tienes un camino determinado, muy diferente al de los demás, incluso hermanos tienen distinto camino. Yo tengo una hermana gemela y también hemos aprendido que no somos iguales y que cada una está teniendo su propio camino de vida, y eso hace que tú primero te compares con tu yo del pasado y tu yo del futuro, ¿sí? ¿Qué quieres cambiar de lo que has hecho y cómo te quisieras ver en el futuro? Y también otro punto muy importante que a mí me ayudó muchísimo en ese proceso es tener presente las cosas que yo sí he hecho. En todo ese proceso del miedo, en todo ese proceso de la comparación y del miedo a no hacer nada con mi vida, me he enfocado en lo que yo no he hecho con mi vida, en lo que yo no he logrado, en lo que no había logrado, en vez de enfocarme en lo que sí he hecho, en lo que sí he logrado, y me di cuenta que sí habían sido varias cosas y que en mi camino determinado esas cosas eran muy positivas. Ahí en ese proceso, en ese momento del proceso, pude entender que mis metas son muy diferentes a las metas de las personas con las que yo me comparaba y que las metas que yo tengo sí se alinean a cómo voy y a la velocidad que voy en mi camino, como que todo estaba yendo bien de acuerdo a mi camino. Y obviamente habían cosas que yo decía, de todas maneras, esto sí lo quiero lograr y esta persona ya lo ha hecho. Entonces también llega el punto de preguntarse, bueno, ¿y cómo voy a lograrlo? O sea, en vez de quedarme pensando, esta persona lo tiene, esta persona lo ha hecho y yo no, pues pensar y enfocarse en yo cómo lo logro, yo cómo lo hago. Entonces todo eso pues sí tiene que ver con enfocarse en tu camino, enfocarse en ti, en tus metas, en lo que tú quieres para tu vida, y no en lo que los demás quieren o lo que tú crees que quieres gracias a los demás. Ese fue un proceso muy complejo. Yo creo que duró más o menos un año ese proceso. Obviamente yo sigo en proceso constante, a veces el sentimiento vuelve, pero mucho más pequeño y ya sé cómo manejarlo mucho mejor, pero digamos que el proceso fuerte, pesado, duró más o menos 10 meses, un año. En ese tiempo yo ya tenía mis metas muy claras, como ya las tenía, entonces yo empecé, y como yo estaba súper enfocada en mí y no me importaba los demás ni lo que estaban haciendo y yo no, las cosas empezaron a darse. Entonces, por ejemplo, yo quería como empezar algo que uniera
todos mis hobbies. Yo soy una persona que me considero con un alma como emprendedora, como que me gusta hacer y empezar las cosas y hasta que no la logro no termino, no me rindo. Entonces, por ejemplo, empezó este canal y este canal ha traído cosas que nunca me hubiera imaginado a este momento y este año más que todo. Empezó como un hobby y todavía es un hobby, me encanta hacerlo, pero pues ha traído cosas que yo nunca me hubiera imaginado cuando empecé ese proceso. También otro tema para mí era encontrar un trabajo que a mí me gustara. Lo encontré, lo conseguí, las cosas se dieron y yo sí creo muy fielmente que eso fue gracias a que yo me enfoqué en mi camino. Esa oferta de trabajo donde estoy trabajando ahora salió de un profesor. El profesor nos dijo a todos los estudiantes que estábamos ahí, pues apliquen si ustedes quieren. Yo no me fijé en quién aplicó, quién no, quién sería mi competencia, no, yo solo envié mi currículo, envié mi hoja de vida y esperar a lo que pasara y pues yo fui la que quedó. Como que simplemente me enfoqué en mis cosas. Es ese momento de reconocimiento que es un aprendizaje que cuando uno está en el colegio, uno piensa que el colegio es la vida entera. Cuando uno está en la universidad, uno no quiere que termine y piensa que la universidad es la vida entera, pero abrir los campos, abrir las áreas, no enfocarse en aprender una sola cosa, sino en tener varias pasiones, tener varios hobbies, tener varias herramientas de distintas áreas, realmente a uno le ayuda mucho a abrirse mucho en el campo laboral. Eso es como un mini consejo un poco aparte de este tema, pero sí trae muchas cosas buenas aprender de distintas áreas y obviamente practicarlo, ser bueno en esas cosas, pero aprender y yo empecé a enfocarme en lo mío, en lo que yo encontraba que me iba gustando y eso trae cosas muy positivas como trae cosas, yo no diría en este momento que negativas, pero en su momento sí lo pensé muy negativo. Cuando tú empiezas a superar tus miedos, hace que tú empieces a darte cuenta de muchas cosas de tu alrededor y tú empiezas a ser mucho más consciente de tu alrededor. Entonces, claro, tú empiezas a cerrar tu círculo, a ser más privado con tus cosas, a abrir tu mente, a educarte, a aprender, a perdonarte, a perdonar. Entonces viene un momento en donde puede que las personas a tu alrededor sean las correctas como puede que no, que es lo más probable. Entonces empezó y empiezan otros miedos porque el miedo siempre quiere ser reemplazado por otro miedo. No hay lugar a superar todos tus miedos, sino que inconscientemente uno lo va reemplazando por otros miedos. Entonces, después de que yo haya superado ese miedo al fracaso, a no hacer nada con mi vida, a no ser nadie, cuando empecé a superarlo, porque empecé a hacer cosas por mí, porque me siento llena, me siento feliz, siento que estoy haciendo cosas por mi vida y me siento muy bien por eso, empezaron otros miedos como el miedo a quedarme sola. Y este miedo empezó porque gracias a todo este proceso y este camino que yo he tenido, pues yo al final me alejé de la mayoría de personas que estaban en mi vida cuando empecé ese proceso, de amigos, de conocidos. Me alejé de esas personas y de, no sé, 8 amigos que yo tenía, solamente quedan 2 en este presente. Y de esos 2, a alguien con quien yo puedo verme, hablar constante es una persona. Entonces sí fue un cambio muy brusco, sí fue un cambio muy que yo no me esperaba al empezar este proceso, pero fue pasando. Fue muy doloroso cuando yo empecé a ver y empecé a alejarme o se empezaron a alejar de mí. Fue muy doloroso, pero a la vez es gratificante porque la recompensa soy yo y es mi felicidad y es mi tranquilidad. Entonces también ese miedo se reemplazó y es el miedo por el que yo he estado pasando últimamente porque quiero conocer gente, quiero tener amigos, obviamente. Estoy en ese proceso de averiguar cómo hacerlo, de que no voy a tener cualquier amigo solo porque quiero amigos y no quiero estar sola. Y estoy poco a poco superando ese miedo y no dejando que sea reemplazado por otro miedo. Realmente una de mis metas es llegar a decir como no tengo ningún miedo. A mí no me da miedo nada porque todo lo he trabajado. Todo lo tengo pues bastante consciente, pero pues no es fácil y siempre se van a presentar cosas distintas en la vida que a uno lo hacen realmente pensar, reflexionar y trabajar mucho por ello. Entonces yo no me siento mal en este momento, en este presente yo no me siento mal de ese proceso que he tenido, realmente estoy muy orgullosa de todo ese proceso. Ahorita tuve ese tiempo de miedo a quedarme sola y todo,
estoy en ese proceso como de estar bien con mi soledad, con las pocas personas que están a mi alrededor y más bien apreciarlo en vez de estar buscando por otros lados y trabajando en eso, como en trabajar mucho los miedos, porque yo he vivido mucho tiempo en miedo de distintas cosas, en comparación con distintas cosas, y ahorita que me di cuenta y pude notar cómo cuando uno trabaja por el miedo y supera el miedo, las cosas se van haciendo más sencillas, pues obviamente es muy motivador para seguir trabajando por los distintos miedos que uno pueda tener. Ahora voy a usar este delineador encima del párpado. Vamos a ver qué me sale. Es muy normal que a esta edad, cuando uno es joven, cuando uno está saliendo del colegio, cuando uno está averiguando qué quiere hacer con su vida, es muy normal como tener muchos miedos. Muchos miedos muy relacionados al futuro, a lo desconocido, a qué voy a hacer con mi vida, es normal. Y si tú estás pasando por ese tipo de miedos, te quiero decir que puedes trabajar por ello y que no es permanente. Este momento no es permanente si estás buscando trabajo, si estás buscando qué estudiar. Estos tiempos no son para siempre, no son permanentes y yo siempre motivo mucho a trabajar por esos miedos, a trabajar por sobre todo ese crecimiento personal, esa salud mental, que es muy importante para poder cumplir y lograr todo lo que uno está queriendo cumplir. Entonces, bueno, realmente yo tengo como muchas historias sobre los miedos. Como digo, a mí me daba miedo todo, me daba pena todo. Ahorita creo que ya estoy mucho mejor de eso. Hace poco entré a estudiar algo nuevo que es como súper fuera de mi zona de confort, que usa mucho la expresión corporal. Estoy estudiando actuación de voz. Hay una materia que veo que se llama actuación y eso es algo súper fuera de mi zona de confort. En ese tipo de profesiones a uno no le puede dar pena nada, uno tiene que estar abierto a muchas cosas y eso creo que ayudaría mucho y me va a ayudar mucho y voy a aprender muchísimo. Entonces también es como una invitación a que no te dé miedo probar cosas nuevas. Hace 2 años cuando empecé este proceso yo ni sabía que me gustaba la actuación de voz. Después empecé este canal, a hacer los videos conceptuales, a hacer narraciones, conseguí distintos proyectos para audiolibros y me empezó a gustar mucho y ahorita estoy aquí preparándome oficialmente para ser actriz de voz y eso yo nunca lo hubiera pensado antes de empezar este proceso. Siento yo que con las personas que yo estaba en ese momento tampoco lo hubiera empezado porque me hubiera dado pena, no es como lo que estaba alineado con ellos. Entonces realmente ese es otro aprendizaje, como enfocarte en ti. Primero, el consejo más importante, pero es que enfocándose en uno, salen muchas cosas buenas que tú no te vas a imaginar. Y yo sé que en 2 años no me voy a imaginar dónde estaré, que yo en este momento no puedo pensar. Y así me ha pasado con muchas cosas en todo este proceso. Realmente yo he aprendido mucho y espero que este video, si tú estás pasando por ese momento, si tú estás pasando por ese tipo de procesos o ese tipo de conflictos internos, sí te animo mucho a que empieces a trabajar por ello y que te enfoques en ti mismo. Ese es como el consejo más importante y el aprendizaje más importante que te debe quedar de este video. Bueno, hoy no me voy a aplicar base porque, no sé, como que no quiero tan recargada el rostro, entonces voy a usar corrector. Uso este de V2, el tono 3 me parece, y ya después polvitos y ya. Ahora, yo entiendo y a mí me pasó que hubo una época en que yo me olvidé de mí misma, me dejé y esos miedos volvieron porque el crecimiento personal es como hacer ejercicio, es un entrenamiento constante, un aprendizaje constante y si tú dejas de trabajar por eso, todos los malos hábitos, todo va a volver y se te va a olvidar todo el trabajo que has hecho. Entonces es algo de todos los días, algo muy constante. Y si tu excusa es que no tienes tiempo para sentarte a pensar, a escribir, a reflexionar, yo creo que siempre hay tiempo para uno y uno debe sacar tiempo para uno mismo, así sean 10 minutos, porque es que tampoco son horas del día en que uno debe invertir en esto, que si tienes el tiempo, perfecto, pero si no, con 10 minutos que tú te sientes a escribir todos estos sentimientos, que empiezas a hacer una lista de todos esos sentimientos, son 10 minutos del día que realmente ya es un primer paso para empezar este proceso y cambiar muchas cosas y mejorar tu vida en general. Entonces, ponerse a uno como prioridad todo el tiempo, en todo sentido, es sumamente importante en general en la vida y aprender que las personas, las situaciones, los contextos y las cosas, hasta las cosas materiales, no son para siempre, son
etapas de la vida. Y ese fue un aprendizaje muy lindo que tuve que interiorizar muy rápido, el entender que las amistades, por ejemplo, que yo tenía, pues fueron necesarias para la etapa y el camino, el paso en el que yo estaba en ese momento. Ya yo empecé a avanzar, las otras personas también empezaron a avanzar y ya nuestros caminos no eran compatibles y está bien. Lo mismo las situaciones, los contextos, las cosas, los lugares, todo tiene un principio y un fin, y aprender que nada es para siempre hace que uno aprecie más el presente, que uno esté más activo, disfrutando y no pensando todo el tiempo en el futuro, en el pasado, sino que uno realmente aprende a apreciar mucho más la etapa en la que uno esté, porque no es para siempre. Y no tener rencores con nada ni con nadie. Entender eso. Si una amistad terminó, una amistad que se juraba era para siempre y terminó, pues es entender que fue la etapa. Y yo agradezco mucho a todas las personas que estuvieron en las distintas etapas de mi vida, que ya no están presentes en este momento en el que estoy. Agradezco mucho porque todas hayan sido experiencias buenas o malas con esas personas, pues aprendí muchísimo y me sirvió todo eso para estar donde estoy ahora. Y ahora me considero que estoy en un muy buen momento en mi vida. Primero, para hablar de esto, o sea, hace un tiempo yo todavía no me sentiría lista para hablar porque estaría como todo en ese proceso del miedo, de cómo hago, de qué acciones tomar, pero ahorita siento que estoy en un muy buen momento de eso y puedo decir por experiencia propia que realmente trabajar por superar los miedos trae siempre cosas muy positivas. Como última usé esta paleta de contorno de la marca ELF. Me hice el contorno también sencillo y voy a usar este iluminador que la verdad no me acuerdo la marca, no me acuerdo de dónde es, pero me parece súper lindo. Y ya casi terminamos el maquillaje. Por último, un hidratante de labios de Trendy para terminar con el brillo, que este fue un regalo, así que tampoco recuerdo de dónde es. Y ya para terminar completamente el look, estaba esperando que el delineador se secara para poder encrespar las pestañas y aplicarme la pestañina. Ya para cerrar un poco el video, recuerda que ningún miedo es insuperable y puedes trabajar siempre por superar los miedos. Si quieres saber un poco más sobre este tema de la comparación y de cumplir tus metas y demás, te voy a dejar los videos en la descripción o aquí arriba para que puedas ver y te puedas dar una idea de por dónde comenzar, de qué hacer, de cómo empezar y qué tipo de acciones tomar de primeras. Para mis pestañas uso 3 pestañinas. Una es de la marca Vogue, que es esta azul, me encanta, es mi favorita. Y las otras 2 son de la marca Essence. Esta es para hacer las pestañas más largas y esta es para darle volumen. Y bueno, recuerda que también ofrezco asesorías personalizadas, solo tú y yo, en donde te puedo ayudar con cosas como organización, minimalismo, vida simple o también a tratar este tema que hablamos hoy. Puedes escribirme al correo que está abajo en la descripción o al DM en mi Instagram, donde podemos agendar una cita y así te puedo ayudar a empezar en este proceso para mejorar tu vida. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos.